Hola a todos, muy buenos días, sean bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Mi nombre es Viviana Bello y a continuación los titulares de hoy. Importantes acuerdos en beneficio de la educación, los derechos del magisterio y los trabajadores del sector hacen parte de los avances de la negociación de la Mesa Sectorial de Educación. El FOMAC dio inicio al ciclo nacional de las comisiones de salud, un escenario clave para que los docentes planteen problemáticas, resuelvan dudas y den recomendaciones para optimizar la atención en salud. Con la aprobación y sanción de la reforma laboral se marca un antes y un después para la lucha sindical y la dignidad del trabajo en Colombia. A puertas de finalizar la segunda etapa de negociación, esta semana la Mesa Sectorial Educativa logró importantes acuerdos. Aquí los detalles de lo discutido y lo acordado sobre el pliego de peticiones unificado. El pasado jueves, en horas de la madrugada, tras una ardua sesión de trabajo, se concretó el Acta Final de Acuerdos 2025 del sector educativo. Dentro de los avances en bienestar y reconocimiento, uno de los primeros logros fue la garantía de continuidad y participación de docentes, directivos docentes y personal administrativo en los Juegos Deportivos del Magisterio. Se reafirmó que el comité organizador estará representado por FECODE como parte del eje de bienestar docente. Además, se acordó fortalecer el enfoque incluyente y diferencial en el Encuentro Nacional Folclórico, reconociendo la diversidad del magisterio colombiano. También se pactó la creación de una comisión interinstitucional, Ministerio de Educación, Ministerio de Hacienda, Función Pública y sindicatos, para revisar normativas y ampliar reconocimientos a educadores que trabajan en condiciones adversas, zonas rurales, urbanas de difícil acceso, contextos de violencia, contaminación o conflicto armado. En cuanto al acuerdo económico, nivelación salarial y reconocimientos, durante la madrugada del 26 de junio, en la Mesa Sectorial de Educación, se suscribió un acuerdo económico integral en cumplimiento del Decreto 243 de 2023. Este establece una nivelación salarial progresiva del 3%, distribuida así: 0.4% en 2026, 1.3% en 2027, 1.3% en 2028. Un avance destacado fue el inicio de un reconocimiento especial para los docentes del Decreto 2277, cuyo escalafón ha estado congelado durante años. Este beneficio se reflejará como un factor salarial, pensional y mensual y se aplicará de forma progresiva. Se introdujo una fórmula que permite utilizar el tiempo de servicio posterior al último ascenso en bloques de 3 años. Esto para acceder a un reconocimiento proporcional, abriendo así un camino hacia el cierre de brechas entre estatutos docentes. Asimismo, en lo que tiene que ver con deudas prestacionales, mecanismo para su pago, fue otro aspecto crucial del acuerdo con la aprobación de la emisión de títulos de tesorería TES clase B. Estos recursos permitirán cumplir con lo ordenado en el artículo 324 de la Ley 2294 de 2023, destinando los fondos al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAC para el pago de deudas prestacionales pendientes con los docentes. Los acuerdos que siguen en proceso de implementación, como la ampliación de la prima de medio año, primas territoriales y otros, seguirán en mesas de trabajo entre FECODE y el Ministerio de Educación. Es de destacar que la firma oficial del acta final se realizará el martes 1 de julio. Este documento recogerá todos los acuerdos con las 9 organizaciones sindicales del sector educativo y marcará una ruta de incidencia en políticas públicas que abarcan salud, bienestar, vivienda, derechos humanos, garantías sindicales, equidad de género, política ambiental, escuela como territorio de paz y etnoeducación. Hace unos días, a través de la circular externa 05 de 2025, la Dirección de Seguridad y Salud del FOMAC explicó qué se considera un accidente de trabajo docente y en qué situaciones aplica este concepto. A continuación, les mostramos en detalle por qué es tan importante este avance para el magisterio colombiano.
Según el Acuerdo 5-2022 del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAC, frente a una necesidad del magisterio y en un enfoque basado en los derechos fundamentales de los maestros, se formalizó una definición más amplia y coherente con la realidad del ejercicio docente en Colombia, entendiendo por accidente de trabajo docente todo suceso repentino que ocurre por causa u con ocasión del trabajo y que ocasiona en el docente activo o directivo como lesión orgánica, perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o muerte por causa del trabajo, es decir, una lesión producida directamente durante la ejecución de tareas pedagógicas o con ocasión del trabajo, por ejemplo, un accidente bajo condiciones relacionadas con el trabajo, lugar, tiempo, modo, aún sin actividad pedagógica directa. La implementación del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, que surge del acuerdo entre FECODE y el Gobierno Nacional, se hace necesario definir qué es accidente de trabajo para el magisterio. Esto ya estaba resuelto en otros regímenes especiales como las fuerzas militares, la policía, Ecopetrol, pero el magisterio tenía ese vacío, esa carencia. Y lo hicimos con base en reconocer derechos, los derechos fundamentales que tienen los docentes. La circular detalla múltiples escenarios en los que puede presentarse un accidente de trabajo que van desde el cumplimiento de órdenes del empleador o de compromisos en condición de trabajo autónomo, hasta las actividades pedagógicas en zonas de difícil acceso. Vamos a incorporar ahí un tema tan importante como es aquel accidente que se presenta en las zonas de difícil acceso, estableciendo que todo accidente que ocurra desde que el docente sale de su casa hasta que va a esa zona rural, donde hay muchos problemas de movilidad, y hasta que regresa nuevamente a su hogar, todo lo que ocurre allí en cumplimiento de su labor y manteniendo la ruta de su vivienda habitual hasta la sede de trabajo, es considerado un accidente de trabajo. Y asimismo ampliamos el concepto para aquellos maestros que son líderes sindicales, para aquellos docentes orientadores que se desplazan entre una sede y otra, y logramos nosotros ubicar algo que ha sido muy difícil para el país, y es reconocer un accidente entre estos trayectos con ocasión del trabajo. La circular también contempla aquellos casos en los que el docente desarrolla actividades pedagógicas, culturales, deportivas o recreativas, siempre con conocimiento y autorización de su directivo. Es decir, el aula no es el único lugar protegido. El trabajo del docente va más allá de los muros de la escuela, incluso fuera del horario habitual. Si el accidente ocurre bajo circunstancias relacionadas con el trabajo, será considerado como tal. La innovación y el avance clave de la circular es que no solo el rector o directivo docente puede reportar el accidente dentro de 2 días hábiles siguientes a su ocurrencia. Si un maestro considera que el evento ocurrido califica como accidente de trabajo, puede reportarlo por su cuenta directamente ante la Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo. De acuerdo con FECODE, lo estipulado dentro de esta circular es garantista y recoge las necesidades de los docentes. Sin embargo, se viene trabajando para que estos aspectos también queden dentro del Decreto 1655 de 2015, que trata la organización, funcionamiento y administración de la seguridad y salud en el trabajo del magisterio. Un fraternal saludo para todos los maestros y maestras de Colombia. Y también mi acostumbrado saludos a todas aquellas personas que, aún no siendo maestros, siempre están pendientes de lo que pasa en la educación en nuestro país. Quiero informarles que hemos iniciado ya el proceso para la realización del tercer Congreso Pedagógico en Colombia. Un congreso que requiere hoy más que nunca que los maestros y toda la agremiación del magisterio estén unidos a este trabajo. Ya iniciamos el proceso con unas visitas que hicimos a las diferentes regiones del país, donde hemos acumulado ya una información suficiente y que nos va a permitir poder avanzar en todo este trabajo que estamos realizando. Pero también realizamos una reunión con el rector de la Universidad Pedagógica Nacional, en el cual se ha comprometido también a trabajar en función de este congreso.
El Congreso tiene como objetivo hoy diseñar políticas educativas que nos permitan avanzar en todos estos procesos de formación en el país. Igualmente, hay un interés marcado por el Ministerio de Educación Nacional en hacer parte de esta tarea que estamos desarrollando. El equipo de CI de FECODE, los ejecutivos de FECODE, los equipos de CI en las diferentes regiones están trabajando en función de que podamos lograr y llevar a feliz término esta actividad. Una actividad que para Colombia y para el mundo será de mucha importancia, porque ahí vamos a mostrar qué es lo que realmente se quiere en la educación, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Este es un trabajo de todos nosotros, así que están invitados. Esto lo realizaremos en el mes de noviembre, estaremos desarrollándolo en la ciudad de Bogotá y estaremos invitando a muchas personalidades para que puedan hacer parte de nuestro trabajo. Es un trabajo de todos, por eso los invitamos. Un feliz día para todos, feliz fin de semana y que todos nos salga bien por el bien de nuestra educación y por el bien de nuestra organización. La semana pasada, la Fiduprevisora y el Ministerio de Educación iniciaron las comisiones de salud, espacios regionales, donde los docentes, filiales, veedores de salud, entes de control y los directivos de FECODE debaten sobre los problemas actuales y sobre los desafíos en la implementación del nuevo modelo. Bogotá fue el escenario de este segundo encuentro regional entre la Fiduprevisora, el FOMAC, docentes y representantes del magisterio. Un espacio que recoge denuncias sobre fallas en la atención, pero también abre canales de diálogo para estabilizar el nuevo modelo de salud que atiende a más de 90.000 personas entre docentes y sus familias en la capital del país. Entonces, el maestro tiene que poner PQR, dirigirse a la Supersalud para que pueda haber una efectiva prestación del servicio y que se pueda dinamizar. Nosotros como veedores también vemos cómo las fórmulas se entregan de manera incompleta. Hay un colapso en algunas IPS porque dejaron en un solo sitio la entrega de estos medicamentos. Demoras en citas con especialistas, entrega incompleta de medicamentos y trámites que recaen sobre los maestros son algunas de las denuncias que expusieron docentes y veedores de la salud en este encuentro. Casos que han sido recogidos por las redes de usuarios y de los que se han entregado reportes mensuales. El patrón fundamentalmente es que hemos evidenciado un saboteo reiterado y sistemático por parte de la Fiduprevisora en los términos de referencia en cuanto a contratación de las IPS que nos atienden. Hoy tenemos unas IPS que nos atienden, mañana ya cambian, no se pagan los contratos y sin embargo la cápita, que es el dinero que nosotros pagamos por nuestros servicios, sí se hace efectivo todos los meses para descuento de nosotros y para el descuento de nuestras familias o nuestros beneficiarios. Desde la Fiduprevisora, el gerente de servicios de salud reconoció los retos del modelo, pero aseguró que la contratación actual permitirá exigir más a los prestadores. Se comprometió a replicar estos encuentros en todo el país, mejorar la dispensación de medicamentos y garantizar el derecho a la libre elección en salud. Hemos socializado así los prestadores que posiblemente pueden ser aquellos que presten ese servicio para que el magisterio en esta ocasión pueda ejercer su libre derecho a la libre elección contemplado en el Acuerdo 003. No obstante lo anteriormente expuesto, también estamos recogiendo la mayor número de líneas rojas que pueda presentar el magisterio, aprovechando el espacio y también haciendo pedagogía, dando claridad sobre las mismas y mirando qué opciones de mejoras podemos tener frente a esto. Desde la Fiduprevisora aseguran que continuarán con estas jornadas de socialización por todo el país, recogiendo las alertas del magisterio, haciendo seguimiento para mejorar un sistema que aún tiene mucho por corregir, pero sobre todo ampliando su red de atención en todas las regiones. La crisis que en los últimos años ha enfrentado las escuelas normales motivó a académicos, pedagogos y docentes de las escuelas normales a que se reunieran para debatir sobre el presente y el futuro de estas instituciones en el país.
En el marco del encuentro del Grupo de Trabajo Políticas Educativas y Derecho a la Educación realizado el 13 de junio durante la 10ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, el movimiento normalista reflexionó sobre la crisis estructural que enfrentan las escuelas normales superiores en Colombia. El conversatorio titulado Incertidumbre en la coyuntura actual de las normales superiores se convirtió en un espacio clave para visibilizar sus demandas de financiación, reconocimiento y condiciones laborales dignas. ¿Cómo estamos en cuanto a políticas públicas educativas para las normales? Estamos en un desconocimiento histórico de lo que han sido las escuelas normales en la construcción de país, ¿no? Las normales han manejado la cultura pedagógica, la construcción de una pedagogía que apropia lo que son los territorios, y hay un desconocimiento de eso. En cada cambio de mando, en cada cambio de gobierno, pues se desconoce aún más. Realmente sentimos que estamos en desventaja frente a muchas otras instituciones, especialmente cuando hablamos de que ofertamos un programa de educación superior que realmente no tiene financiación. Entonces, cuando hablamos de financiar procesos en el programa de formación, estamos sujetos a los recursos que ingresen por el mismo pago que hacen los estudiantes. Durante el encuentro, las y los docentes denunciaron que el Estado les exige investigar, hacer extensión social y acompañar prácticas pedagógicas, pero estas labores no se reconocen ni se pagan. Insisten en que la implementación de la Ley 158 debe garantizar condiciones reales para el ejercicio digno de su labor. ¿Eso a qué está llevando? A que haya desmotivación dentro del sector, dentro de los maestros en ejercicio, porque pues van a sentir que no hay justicia, no hay dignificación de esa labor en relación a trabajo y valoración de ese trabajo en el momento de hacerlo. Creo que la cosa ha sido bastante lenta por todas las condiciones obviamente que hay con el poder legislativo. Pienso que el traspiés tan grande que tuvimos con la ley estatutaria de educación retrasó muchos procesos que tienen que ver directamente con las normales, pero de todas formas hay una voluntad expresa en términos de apoyar a las normales en varios aspectos. Una semana después del encuentro, el Congreso de la República aprobó la Ley 158, que podría marcar un antes y un después para estas instituciones. El movimiento normalista celebra este avance, pero advierte que su implementación será clave. Desde el escenario académico hicieron un llamado al presidente de la República para que sancione la ley y se garantice el papel estratégico de las escuelas normales como formadoras de maestras y maestros en los territorios más olvidados del país. Bueno, un saludo vital, fraternal y benéfico a todo el magisterio de la comunidad educativa del país. Definitivamente la única lucha que se pierde es la que no se libra. Los derechos reconquistados en la reforma laboral así lo confirman gracias al llamado a consulta popular convocada por el gobierno y al plan de acción de movilización de emergencia orientado por la CUIFECODE. Se modificó la correlación de fuerzas antes del 20 de junio, día en que cerraban las sesiones del Congreso. Enhorabuena a los trabajadores y trabajadoras de Colombia, incluido el magisterio y la muchachada del SENA. El sector educativo, a su vez, acaba de concretar nuevos avances en la negociación colectiva con el gobierno popular. El conjunto de acuerdos alcanzados el pasado jueves y cuya acta se formalizará el próximo martes fortalecerán la educación pública, incrementarán y seguirán defendiendo el presupuesto de educación. Se avanzará el movimiento pedagógico, la dignificación de la labor pedagógica para la comunidad educativa, los derechos humanos, académicos y de asociación, como también la dignificación de la profesión docente y del conjunto de los trabajadores de la educación en todos los cargos, áreas, modalidades y niveles educativos y de las diversas plantas de personal y formas de vinculación. Destacamos que la nivelación salarial pasará de 20 a 23% entre el 2026 y el 2028, a la vez que el reconocimiento a los docentes del 2277 del 79 inicia su camino en firme para cerrar la brecha salarial. Abrazamos también en los acuerdos a nuestros colegas de los colegios oficiales no adscritos a las entidades territoriales certificadas. Al señor Galán le exigimos que restituya a las 383 docentes del convenio Secretaría de Integración y Secretaría de Educación. Garantice la escolaridad de los niños y niñas de 3 y 4 años en los colegios, en cambio de debilitarla y suprimirla. No siga cuadrando caja, desviando el presupuesto que es de los bogotanos para la educación y mucho menos atentando contra el derecho fundamental y contra el derecho de las maestras y maestras. Seguimos en la tarea del cambio. Abrazos a todos y todas.
Mientras Colombia avanza hacia la restitución de derechos laborales con la aprobación de la reforma impulsada por la movilización social, en Bogotá el alcalde Carlos Fernando Galán despidió a 383 maestras de preescolar adscritas al convenio entre la Secretaría Distrital de Educación y la Secretaría de Integración Social. Estas maestras hacían parte del convenio 7784 suscrito entre la Secretaría de Integración Social y la Secretaría de Educación. A través de este convenio se garantizaba la atención educativa a niños y niñas de 3 y 4 años, como parte del proceso de universalización del preescolar establecido por el Acuerdo 791 de 2020 del Consejo de Bogotá. Sin embargo, la actual administración decidió no renovar el convenio, alegando razones de modernización del modelo de atención, sin ofrecer ninguna alternativa clara que garantice continuidad laboral ni educativa. Llevamos aproximadamente 20 años y más dando lo mejor de nosotros a la niñez bogotana. Resulta que en este momento fuimos todas sacadas del convenio. Nosotros pertenecíamos al convenio 7784. Más de 573 maestras que fuimos desvinculadas porque el alcalde Galán decidió que el convenio no seguía más. Pedimos solidaridad a los compañeros y compañeras. La medida no solo afecta a los derechos laborales de las maestras, sino también los derechos educativos de miles de niños y niñas. Rompe el principio de progresividad educativa, desconoce acuerdos colectivos y revela el verdadero rostro de una Bogotá que actúa con lógica neoliberal. Realmente en este momento la educación está siendo interrumpida, está siendo bajada de calidad, porque nosotros somos maestras que somos preparadas, tenemos especialización, maestrías, venimos con todo para darle a nuestros niños y nuestras niñas, y lo mejor de todo, que venimos con una experiencia de 12 años con Secretaría de Educación y 10 con Integración Social, para un total de 20, 22 años y hasta más. Entonces les pedimos que nos ayuden, que se hagan presente todas las CIEs, los organismos internacionales, para que nos ayuden. No solo somos nosotras, es nuestras familias, que de verdad, cuánta masacre laboral no están haciendo con los docentes. FECODE exige la restitución de los derechos de estas maestras y califica estos despidos como una medida regresiva que contradice los avances logrados gracias a la movilización social. Señala que las maestras despedidas contaban con estabilidad laboral reforzada, formación avanzada y décadas de experiencia, y advierte que la decisión del alcalde Galán va en contravía de los logros históricos en negociaciones entre la Secretaría de Educación y la Asociación Distrital de Educadores ADE desde 2014. Tras un accidentado trámite legislativo, varios hundimientos y la férrea resistencia de varios sectores, fue aprobada por el Congreso de la República la reforma laboral y sancionada el pasado miércoles por el presidente de la República, Gustavo Petro. Una ley que marca un antes y un después en la reivindicación de derechos laborales para millones de colombianos. El proyecto, impulsado por el gobierno en conjunto con las organizaciones sindicales, recupera derechos laborales perdidos desde la reforma de 2002, como el pago de recargos nocturnos a partir de las 6 de la tarde y dominicales completos, y da pasos importantes hacia la formalización de sectores históricamente precarizados como las madres comunitarias y los aprendices del SENA. Para el movimiento sindical, esta es una reforma que recoge buena parte de sus banderas históricas al reivindicar el trabajo decente como un derecho fundamental. Pues el proyecto en sí se presenta de la mano de los trabajadores y el gobierno en la búsqueda de consolidar el trabajo decente, que ha sido una intención de nuestras organizaciones sindicales y de todas nuestras filiales. Y por eso, pues cuando se inicia el proceso, enfocamos de manera integral todo lo que representa el trabajo decente, trabajo bien remunerado, con los pisos de protección social realmente, o sea, con seguridad social, no con pisos de protección social, con las garantías de la capacitación, de la formalización y de la seguridad para la familia y el trabajador. William Belandia, dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, destaca que la movilización social fue clave para revivir el debate cuando el proyecto parecía enterrado en la Comisión Séptima del Senado. Y aunque el texto final tuvo que enfrentar intentos de contrarreforma, particularmente en la Comisión Cuarta, el sindicalismo logró recuperar su voz en el trámite legislativo. Porque hubo un protagonismo
de las organizaciones sindicales, acompañar lógico de las organizaciones sociales, porque fue la movilización. Aquí hay que decirlo, sí, claro, al principio unas movilizaciones grandes y todo, y después seguimos con otras movilizaciones donde pues llegaba la gente que podía llegar porque pues todo tiene sus límites, ¿sí? Pero igual hubo una movilización permanente que motivó a que ese Congreso de la República entendiera que afuera hay un pueblo que está exigiendo transformaciones en este país, y una transformación fundamental para el desarrollo de Colombia es una reforma laboral donde no solo haya una ley del trabajo, sino que haya un estatuto del trabajo, pero que recoja lo que representa la dignidad del trabajo en el desarrollo del ser social en todas sus dimensiones. De cara a lo que viene, las centrales obreras reconocen que el reto ahora está en la implementación, insisten en que la transformación no está completa y que sectores como el agrario y el transporte aún esperan normas laborales que respondan a su realidad. Asimismo, los derechos colectivos que quedaron fuera de la reforma. Frente a este escenario, el sindicalismo seguirá jugando un papel clave en esta etapa. La consolidación del país pasa por garantizar condiciones justas para el trabajador. Solo así habrá verdadera justicia social y paz duradera. Un cordial y fraterno saludo al magisterio colombiano, a la comunidad educativa y a las diferentes organizaciones sociales y populares del país. El magisterio colombiano y el movimiento sindical hoy estamos celebrando logros históricos impulsados en el gobierno del cambio. Destacamos que la reforma laboral ya es una ley de la República, tras la sanción el pasado 25 de junio por el presidente Gustavo Petro. La reforma laboral es un hito en la historia del movimiento sindical porque representa un cambio que trae un nuevo panorama en las reivindicaciones de derechos laborales. Ahora está en nuestras manos defender lo alcanzado para garantizar su materialización. También resaltamos los importantes logros de FECODE, producto de la negociación en la Mesa Sectorial de Educación. Continuará el proceso de nivelación salarial con 3 nuevos puntos para los próximos años, así 0.4% en el 2026, 1.3% en el 2027 y 1.3% en el 2028. Además, logramos un reconocimiento económico para los y las docentes del Estatuto 2277, que iniciará progresivamente por 3 años con la posibilidad de mantenerse en los años siguientes. También están el fortalecimiento de los Juegos Deportivos del Magisterio y el Encuentro Cultural, proyectos de bienestar y de vivienda, derechos humanos, entre otros. Firmaremos el acta final con el Ministerio de Educación y el Gobierno Nacional el próximo martes. Este proceso demostró que es muy diferente un escenario de negociación con un gobierno con quien tenemos en común el respeto del derecho fundamental a la educación, la defensa de lo público y de la profesión docente. Por otro lado, aclaramos ante una confusión por parte del FOMAC que esta semana inició el pago adelantado de la prima de medio año para los y las docentes que cumplan con los requisitos. No se trata de la mesada 14 y en el marco de la implementación de los acuerdos nos reuniremos en un mes con el Gobierno Nacional con el fin de revisar el reconocimiento y pago de la prima de medio año a más maestros y maestras. Compañeras y compañeros, la lucha continúa. La unidad en la lucha nos hará vencedores. Sin luchas no habrá victorias.
Que pasen todas y todos un feliz fin de semana. Recuerden que tenemos una cita el próximo sábado por Teleantioquia y que toda la información oficial la pueden encontrar a través de nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, Instagram, X y Facebook. O si no, también pueden ingresar a la página www.fecode.edu.co. La invitación para que ustedes se conecten de manera inmediata con nuestro programa Encuentro Radiovisual en Vivo. Y nos vemos nosotros en una próxima oportunidad.